Habacuc capítulo 3, por favor. La oración de Habacuc. El profeta Habacuc, encontrándose en una situación crítica al extremo, donde no solamente la vida de él estaba en peligro, sino la de toda una nación, la de todo un pueblo. Mire, si en alguna oportunidad tuvo un problema de examen en el colegio o un problema laboral allí en su trabajo, y sabe que al día siguiente le pasó alguna vez que el día lunes no quería ir a trabajar, no por vago, obviamente, sino porque tenía que enfrentar una responsabilidad. ¿Le pasó alguna vez? ¡Ay, cómo se pone uno! Empieza a tener alteraciones, insomnios, porque sabe que al otro día tiene que enfrentar algo. Pero imagínese que no solamente eso va a enfrentarlo usted, sino que va a sufrir la consecuencia toda tu familia, toda tu ciudad y todo tu país. ¿Cómo se pondría? Dios siempre te va a mostrar lo que va a suceder. La Biblia dice que Dios siempre advierte a sus siervos los acontecimientos futuros. Habacuc era uno de esos profetas ultranacionalistas de derecha, en el cual la racionalidad del profeta era primero ver al pueblo en la circunstancia, y Dios le hablaba, y desde el primer capítulo habla con quejas de injusticia, diciendo cómo Dios permite que vengan enemigos a destruirnos. Y si usted lee todo el capítulo 1, y si lee todo el capítulo 2, se va a encontrar que se avecinaban los caldeos. Y para peor, Dios le iba a mostrar cómo iba a ser destruida la nación. Lo primero que hace uno es quejarse. La segunda circunstancia que hace es rechazar la noticia. La tercera posición que uno hace es intentar la negociación. La cuarta posición que uno hace es victimizarse. Y la quinta posición es entregarse del todo. Eso pasa siempre. ¿Vio cuando los chicos tuvieron un examen? Intentan evadirlo en todo. Segundo, se enojan contra la maestra. Tercero, empiezan a negociar. Cuarto, se victimizan. Y en quinto lugar dicen, bueno, dame la hoja, tengo que hacer la prueba. Eso nos pasa en la vida. Eso nos pasa a todos cada vez que tenemos que enfrentar algo. Por eso mismo hoy le decía, los cambios se sufren, los cambios son dolorosos, pero en la adaptación de los cambios nos vamos viendo que en el trajín del movimiento de la vida, allí nos convertimos en seres adaptativos. Somos personas que nos debemos adaptar por la sencilla razón que donde el ser humano se adapta, allí prolifera, allí crece, allí se empieza a expandir. Alejandro Magno dijo una cosa cuando tomó el reinado, más bien el imperio antiguo: deme un punto de apoyo y yo conquistaré el mundo. Y literalmente lo hizo. Fue tanto que cuando lo conquistó, a las orillas del mar Mediterráneo, se puso a llorar, y los generales que lo rodearon le dijeron: ¿qué pasa, mi señor? Es que me di cuenta que ya conquistamos todo y no tengo nada más para conquistar. A los 33 años muere insatisfecho, porque ya no había más nada para hacer. ¿Cómo yo, cómo usted podemos quedarnos tranquilos cuando hay mucho por conquistar? ¿Cómo se puede quedar en tranquilidad? ¿Cómo no modificar cosas cuando sabemos que el Dios que nos ha llamado nos dice siempre: avanza? Nunca le voy a escuchar a Dios que te dice: quédate quieto en la batalla. Él dice: avanza. Por eso el capítulo 3, acompáñeme ya que lo tiene allí en su Biblia. Verso 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová,
He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hasta ahí nomás. ¿Sabe que cuando lee esto, el título, no sé en qué Biblia usted lo está leyendo, habla sobre la oración de Habacuc? Y cuando hablaba de Sigionot, no se refería a una persona, ni tampoco se refería a un pueblo, ni tampoco a una ciudad. La oración de Sigionot significa una nota musical, así como en el castellano o en el mundo occidental tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si. Para entender el idioma musical, en el hebreo existían las mismas notas pero con otros nombres. Seminit, Sigayón, Gitilit y etcétera. Cuando Habacuc habla que la oración que la hace en Sigionot, es como cuando sube un músico invitado y lo mira al resto de los músicos y le dice en do. Ni saben lo que va a cantar, pero como le dijo la nota musical, los músicos que ya están calificados, preparados para justamente esquematizar todo, en do se sabe la escala que tiene que llevar el arpegio para poder llegar a una armonía musical. No, cámbienlo, vamos a hacerlo en re. Y conforme a la altura de la voz se va modificando la nota, ¿verdad? ¿Es así? Mire que no entiendo nada de música, pero en eso me doy cuenta que Habacuc tuvo que tomarlo específicamente con una nota musical. La oración de Sigionot: oh Jehová, he oído tu palabra. Y le vuelvo a repetir, capítulo 1 de Habacuc. Habacuc rechaza netamente con quejas de injusticia. Los caldeos castigarán la tierra de Judá. Va al verso 12, Habacuc protesta contra las palabras del Señor. Va al capítulo 2 y dice: Jehová responde a Habacuc, pero a la vez en el capítulo 6, el verso 6 del capítulo 2, va a encontrar sobre los ayes contra los injustos. ¿Y sabe qué son los ayes? Los ay de lamentación. Ay, decía Dios, de que este pueblo siempre es injusto. Ay, de que este pueblo nunca me sigue. Ay, de que se prostituye con dioses ajenos. Ay. Y la queja de Dios era que Dios estaba enojado con su pueblo. Pero siempre hay un intermediario, siempre hay un intercesor que va a mediar entre Dios y los hombres, y en este caso es Habacuc. Después de renegar con Dios, ¿alguna vez se peleó con Dios? ¿Alguna vez no aceptó lo que Dios le pedía? ¿Alguna vez Dios le dijo: necesito todo esto de vos, y no lo querías largar? Aquí nomás hubo en una oportunidad, entraba una mujer de más de 50 años con 3 jóvenes a su alrededor, y me acuerdo que allí estaban, y mientras que estaba la alabanza, las 3 jóvenes que estaban como de aquí allí al bidón de agua, las 3 jóvenes se burlaban del culto. Y yo me acuerdo que salté de la plataforma para ir a buscarlo, para ir a pedirle que por lo menos tengan un poco de respeto. Y cuando me acerco, no hubo falta de decirle nada, cayeron al piso y se revolcaban como 3 serpientes en el piso. La mujer que estaba al lado de ellas era la madre de un pa y un banda que tenía un templo aquí cerca. La mujer se acercó al culto porque se encontró con una enfermedad de cáncer. Cuando la miro, le pregunto: vos sabés muy bien por qué estás así. Y mientras que el culto seguía cantando,
Ella me dijo, esto es sencillo, pastor. Le he servido a Satanás de muchas formas, pero esta vez pidió un sacrificio a mi propio nieto. Y como usted puede ver, se lo negué. Y por haberle negado la ofrenda que él me pidió, me trajo este cáncer que me quedan pocos meses de vida. Le digo, ¿me permite orar? Y allí con algunos hermanos oramos, recibió de una presencia tal, cayó desplomada al suelo. Y cuando se levanta le dio una orden a las 3 muchachas y con cara de vergüenza se retiraron del culto y nunca más vinieron. Hay gente que sabe perfectamente que camina torcido en el camino. Hay otros que no toleran lo que Dios les exige y por ende se van. Y conociendo de Dios consultan a los brujos, conociendo de Dios van a los curanderos, conociendo de Dios provocan la ira de Dios y viven de mal en peor. Viven tremendamente en sufrimiento, viven en decadencia, viven en miseria, porque saben que hay un Dios, pero no quieren caminar con Dios. El profeta Habacuc decía, no puedo aceptar, Dios, que vengan otros a minar nuestras tierras. No puedo aceptarlo, Dios. Pero después de que Dios puso los ayes, las lamentaciones y le hizo ver al profeta el por qué provocaba esto, esto es lo mismo que sucedió en el libro de Job. Muchas veces cuando no aceptamos lo que Dios nos dice, hacemos todos los puntos que yo dije, no lo acepto, después lo margino, después lo negocio, después lo termino victimizándome. Por eso ando victimizándome por todo, nadie me ve, nadie me llama, nadie me... Pará. ¿Por qué no recalculás tu vida? ¿Por qué nadie te llama? ¿Por qué no revees? ¿Por qué te dejan aislado? ¿Por qué? Hay causas que como no quieres mostrar tus miserias humanas, te victimizas y por ende armas un complejo de cómplices hacia tu alrededor. Hablándole y comiéndole las orejas, miren lo que me hicieron, miren lo que me hacen, miren lo que me sacaron. Cuando realmente es uno el que se tiene que hacer cargo. Porque el trato netamente es con Dios. Y cuando tú haces un trato con Dios, es irreversible ese trato. Por más que te hagas el enojado. Por más que pongas cara torcida en los propios cultos, por más que no estés de acuerdo y andes hablando por todos lados, el por qué te fuiste, el por qué no te gustó, el por qué, y por eso fuiste a consultar a los brujos, y por eso hiciste en el tarotismo, y por eso anduviste porque no estuviste de acuerdo con lo que Dios un día te dijo. Y como quisiste negociar con Dios y no te salió bien, y como quisiste victimizarte y no te salió bien, Dios por ende trae un trato donde Él pone una muralla. Mire, hermanos, Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dios es un Dios perdonador. Su palabra dice que Él derrama misericordias a cada mañana, que Él siempre va a estar contigo. Pero hay momentos en la vida que cuando uno altera el orden del trato, del compromiso que tuvo un día con Dios, ese mismo Dios, así como te prometió que iba a estar contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo, ese mismo Dios un día pone un velo delante tuyo y vas a sentir el silencio y vas a sentir la soledad. Y vas a sentir que nadie está a tu lado. Son pequeños desiertos de aprendizaje. Son procesos que nadie quiere vivir. Son procesos
que solo uno los puede contar después de que lo atravesó, pero en el mientras tanto, lo único que se escucha son quejabanzas. Porque las alabanzas las vas a escuchar después que hayas aprendido. Dígame la verdad, ¿cuántos alaban a Dios en la crisis? Todos esperan alabarlo en la contentura, en la felicidad, cuando todo funciona, cuando todo sale bien. Pero en el terror, en la agonía, en la soledad y en el desierto, en la puerta de un pasillo, allí en un hospital, en las puertas del quirófano, cuando nadie está a tu lado. La oración tiene, esa oración tiene una nota musical diferente a la que canta siempre. Por eso quiero que interprete bien esta palabra. Capítulo 3 de Habacuc dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y es justamente una palabra pluralizada en hebreo, que es la nota Sigayón, donde en esa nota la oración del profeta se profundiza de una forma de aceptación. ¿Escuchó alguna vez el pasaje ese que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Porque la ignorancia de uno, y más caminando en este camino tomado de la mano de Dios, es: todo lo bueno es de parte de Dios, todo lo malo es del diablo. Qué fácil que es caminar en este evangelio así. Porque si fuese así, esto es como una obra de teatro, siempre está el héroe y el villano. ¿Acaso Dios no te puede decir basta? Se terminó. Como un padre ante los berrinchos que hace el hijo: basta, se terminó. Hasta acá llegaste. Y después de eso viene la gran tormenta. ¿Le ha pasado con sus hijos? ¿Le ha pasado en el berrinche? ¿Le ha pasado en los nervios? ¿Le ha pasado en el capricho? ¿O usted no es un caprichoso de la vida, donde en un determinado momento Dios te dice: basta, hasta acá llegaste? ¿A qué te dedicas? No, pecador por deporte. Y pecas tanto en la vida que llega un punto que el mismo Dios te para o te mata. Pero obvio, esas atribuciones son para el diablo. Nunca es para Dios. Dios es el Dios de misericordia. Pero si usted lo entiende bien en la palabra, es un Dios justo. Es un Dios que no negocia. Es un Dios que a la santidad la llama santidad y al pecado lo llama pecado. Es un Dios que te va a poner límites y que cuando no los cumplas sufrirás grandes consecuencias. Esta nota musical la vivió el pueblo de Israel, dado a un profeta que se moría de ganas de que no suceda, pero terminó aceptando lo que Dios dijo: Señor, si tiene que venir, que venga, pero aviva tu obra en medio de los tiempos. No nos aniquiles. Haz lo que tengas que hacer. Yo recuerdo en febrero del año 2019, estábamos acá en mismo culto. De repente Dios me muestra algo y me lo hizo recordar mi esposa. De golpe dije yo estas palabras: hay algo que se va a avecinar para la iglesia, es una prueba fatal para la iglesia. Pongámonos en oración y preparémonos. Al mes siguiente vino una gran pandemia. Total, la dijo el pastor. Mire, hay cosas que se avecinan y hay que estar preparado. Y el que no está preparado, obviamente, lo agarra de improviso. En el capítulo 54 del libro de Isaías, ¿me podrá acompañar? Versículo 8 del capítulo 54 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra del Padre perdonador? De aquel hijo causante del error y de la ira, pero que a la vez detrás del telón siempre el Padre perdona. Siempre el Dios trayendo remuneración, trayendo renuevos al pueblo de Israel. Esos renuevos que Habacuc tuvo que aprender a aceptarlo. Y en la aceptación, en la misma nota, y para aquellos que quieran buscarlo, el capítulo 6 del libro de los Salmos, el salmista en la misma nota musical le eleva la oración al mismo Dios, diciéndolo: en esta oración de dolor me presento delante de ti. Porque hay notas musicales aún en la agonía. Uno no ora bien de la misma manera cuando tiene la billetera gorda que cuando no tiene para comer. No ora de la misma manera cuando su familia está en bienestar que cuando tiene a alguien en la sala de operación. No oramos de la misma manera. No oramos de la misma manera cuando todo funciona y va en prosperidad que cuando te dejan solo, cuando atravesás soledad, que cuando nadie te escucha. No es la misma oración. Parecería como que la oración de Sigionob está tan profundo adentro que hay que aprender a descubrirla como una nota musical. Tenés que aprender. No es fácil tocar la guitarra o otro instrumento. Hay que aprender y lleva tiempo. Aprender a orar con Dios no es poca cosa. Amén. No es poca cosa. Salmo 95, ¿me podrá acompañar? En el Salmo 95 hay un cántico de alabanza y de adoración. Y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La pregunta del millón: ¿por qué te has apartado del Señor? ¿Por qué esa tendencia siempre de apartarse de Él y de buscarlo a Él en la profundidad del alma, en la agonía? Qué locura que tiene el ser humano, que lo busca a Él en la necesidad, que solamente de tanto en tanto se presentan para pedir un favor divino, pero tu corazón está lejos. Y esa era la causa de que Dios, aún con toda la misericordia, dijo: basta, hasta aquí llega mi pueblo. Llegó un punto que el profeta tuvo que, más que un trato, decirle: tienes razón, Señor, no tengo excusa.
tienes razón, todo lo que me dices, termina siempre teniendo la razón. Por eso se escribe este capítulo 3 diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Siempre quedará un remanente, siempre quedan los ilesos, siempre quedan después del bullicio un grupo que permanece fiel, siempre, en todos, clases sociales, iglesias, guerras, siempre esto sucede. Y diciéndole a Dios a Habacuc: venga lo que tenga que venir, venga Dios, como diría el español, venga, haz lo que tengas que hacer, pero no nos destruyas. Y usted sabe que para que Dios a veces cambie a alguien, tiene que recalcular todo la PC, tiene que hacer un análisis completo. Seguramente en su celular le sale de tanto en tanto hacer análisis, aprieta un botón, recalcula el celular, porque de lo contrario hay archivos basura llenos de porquería y tienen que limpiarse el teléfono, porque de lo contrario no le llegan mensajes o no funciona. Lo mismo pasa con las computadoras, lo mismo pasa, hay que resetear, y Dios quiere resetearnos cuando nos volvemos caprichosos. Cuando ni tan solo puedes escuchar la palabra, te vas. ¡Qué tristeza! Pero ¿saben qué? Hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y no tan solamente es música. Es que aprendas a tener notas musicales en tus alabanzas, en tu oración. Y como bien te dije, muchos esperamos en la pérdida de un ser querido, implorando en una enfermedad incurable. Muchos desesperadamente cantamos a Dios de una forma que parece que si no me cumple no me ve más el pelo. Yo he visto gente así, que cuando Dios no le cumplió, se apartó, desapareció. Y allí después de 10 años aparece de tanto en tanto, porque es inevitable no poder acercarse a Dios. La iglesia tiene que aprender a orar. Y si podés ser tan amable y aún sacudiendo tu pañuelo porque hace calor, le digas al que está a tu lado: debes aprender a orar con Dios. ¿Se anima? ¿Me ayuda? ¿Se animará alguno a decirle? Obviamente, alguno estará rabioso, no te va a querer ni mirar. Debes aprender, porque cuando se avecinen tiempos complicados, no te va a importar la teología, no te va a importar si sabes de música, no te va a importar la iglesia, no te va a importar nadie, y al único que vas a ver es al mismo Dios, rogándole, implorándole. Muchos pueden contar la historia, otros terminar enojados. Pero si en esta noche aprendes a orar con Dios, aprendes a saber bien por qué el Salmo 95 te dice: entra, empieza a adorarle, entra con actitudes diferentes, canta, lleguemos a su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Él es el Rey. Empezaremos a agradarle, empezaremos a vivir de otra forma, empezaremos a tener una comunión tan íntima con Él que ya no viviremos la asquerosa religión que estamos acostumbrados a vivir, para empezar a vivir una nueva vida en Jesús.